¿Qué pasa, breakeros y breakeras? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí al blog de Vivo y Clase. Y hoy os traigo un capítulo un poquito de crítica, la verdad. Y es que hace unas semanas vi una noticia que publicó un colega mío en Instagram y que al leerla, sinceramente, me patinaba bastante algunas cosas que decía. Así que nada, como siempre, si te interesa saber de qué estoy hablando y lo que vamos a comentar al respecto, porque en la miniatura ya habrás visto un poquito de qué va la cosa, quédate en el vídeo porque te va a interesar. Así que vámonos con la intro y empezamos. Bueno, familia, lo primero, bienvenidos y bienvenidas como siempre aquí al canal del blog de Vivo y Clase. Y como os decía en la introducción, hoy voy a tirar un poquito de las orejas concretamente a Red Bull, porque hace unas semanas publicaba un artículo, o yo al menos fue cuando lo descubrí, vaya, no sé si lleva más tiempo publicado, que no se ajusta bien a la realidad, sinceramente. Y es que este artículo arranca con el titular de... Y es que el artículo arranca con el titular de... Así nacieron las competiciones de breaking. Y es que las competiciones de breaking empezaron bastante antes de que esta marca se involucrara en el breaking, básicamente. Y sí que hay cosas que estoy de acuerdo y que comparto con lo que dice este artículo, pero hay otras que no, básicamente. Como digo, antes de que Red Bull se involucrara con el breaking, ya habían competiciones que eran más que reconocidas y que tenían un gran peso en la comunidad. Como son el B-Boy Summit, el Freestyle Session, el Rocksteady Aniversario, la Battle of the Year y algunas otras más que, bueno, no vamos a nombrarlas todas absolutamente. Pero lo curioso es que en este artículo ellos mismos mencionan estas competiciones, pero se atreven a decir que ninguna de estas competiciones se podía comparar con el Lords of the Floor, que fue la primera competición de breaking que protagonizó o que organizó o que colaboró Red Bull como tal. Y a ver, sí, el Lords of the Floor fue un evento muy importante que posiblemente marcó un antes y un después, que tuvo un peso más que notorio para todos los que participaron en esa competición, y que, como decía Jaromsky, por ejemplo, de los Massive Monkeys, era el primer evento donde a los B-Boys y a las B-Girls se les trataba como estrellas del rock. Porque para llegar a ser una de las parejas que batallaban en esa gran final, tenías que pasar una serie de eliminatorias y que, como decimos, al final, esa última ronda, esa gran final, por así decirlo, que es lo que todo el mundo hemos visto en los DVDs o en los vídeos, o si lo habéis visto por internet, si es que lo habéis visto, pues la verdad que fue bastante mediático. El Lords of the Floor fue un 2 contra 2 que se hizo en el 2001 y en el 2002, y que ahora mismo, viendo la noticia, veo que se publicó o que se actualizó por última vez en el 2021, o sea que la publicación tiene ya 3 añitos, no es de hace unas semanas. Pero bueno, aún y así, la información que sale, como os digo, hay cosas que sí, cosas que no. Hubieron 2 ediciones. Y como os decía, se trataba de un 2 contra 2 donde mayormente se representaban grupos también. Es decir, cada pareja representaba un crew que ya existía en aquel entonces. Cosa que hoy en día realmente no se ve, la verdad. Solemos ver más un 2 contra 2 donde sí que hay algunos grupos que llevan a 2 de sus B-Boys o B-Girls o mezclados o lo que sea, o que deciden participar representando a sus grupos, pero mayormente no va tan así. Mayormente son personas que a veces se juntan o simplemente que bailan a veces juntos pero no son del mismo crew, porque recordemos que hoy en día los crews no tienen tanto peso como en entonces, pero en este caso sí, en este caso las parejas representaban a grupos. Pero como os decía, en el artículo pone que ninguna de las competiciones mencionadas anteriormente, como el B-Boy Summit, Freestyle Session, la BOTY o el aniversario de los Rocksteady Crew, podía compararse con el Lords of the Floor. Y a ver, si hablamos del premio en metálico o si hablamos de lo mediático a nivel mainstream que podía ser como tal para incluso el público que no era tan centrado o tan de nicho del breaking, pues igual sí. Pero para los B-Boys como tal y las B-Girls, pues habían competiciones muy notorias y que sinceramente para mí el Freestyle Session siempre tuvo como más peso que un Lords of the Floor. También comentan que fue el primer campeonato con repercusión nacional en los Estados Unidos. Y eso tampoco es verdad. Si habéis visto la entrevista que tenemos aquí en el canal con Rock Bandit, él nos explica cómo el primer B-Boy Summit vino gente de prácticamente todo el país. Y en el siguiente también, etcétera, etcétera. Por lo que ya aquellos eventos tenían repercusión nacional.
igual que el Freestyle Session, igual que el aniversario de los Rocksteady. De hecho, aquí no lo sé a ciencia cierta, pero el mismo Radiotron, que fue el evento previo a lo que sería Freestyle Session, ya contaba con gente de diferentes ciudades. Así que, como os digo, eso de que fue el primer evento con repercusión nacional, va a ser que no. También comentan que en los 90 se estandarizó el sistema de juzgar, o mejor dicho, de puntuación. Y a ver, sí que habían algunos campeonatos donde tenían su propia manera de puntuar, pues la competición, como decimos. Como por ejemplo el Battle of the Year. Pero es lo que digo, cada competición en todo caso tenía su propia manera de juzgarse. Y ni siquiera era en todos los campeonatos. Había muchos de ellos que simplemente habían X jueces, generalmente 3, y donde cada juez valoraba en función de lo que él consideraba que debía valorar. Un poco como pasa hoy en día todavía en los eventos, digamos, no federativos. Porque sí que es verdad que en los eventos federativos no es que haya una manera de juzgar como tal, porque en los eventos federativos sí que tienes una herramienta y una manera de juzgar que va un poco a todos por igual, lo cual tiene cosas buenas y cosas malas. Pero como os digo, no estaba estandarizada la manera de puntuar. No en todos los campeonatos se juzgaba o se puntuaba de la misma manera. Y no todos los jueces puntuaban de la misma manera tampoco. Así que eso de que en los 90 se estandarizó la manera de puntuar, cuando ni siquiera hoy en día está estandarizado, pues me da que tampoco. El único circuito donde se ha estandarizado, como digo, es en el federativo. Sí que es verdad que han habido campeonatos, como decíamos anteriormente, el Battle of the Year, que han tenido su propia manera de puntuar la competición. Aunque en el Battle of the Year también tenía su razón de ser, ya que primero había un show que había que juzgar, por lo que cada juez se encargaba de votar una serie de cosas diferentes, y luego ya venían las batallas. En el famoso R16 se utilizó el famoso Our System, creado por Dizzy de Supernaturals, y donde se debía valorar los diferentes elementos del breaking, como es el footwork, los freezes, el power move, el top rock, la musicalidad y algún concepto más. Pero que con el tiempo se vio que tampoco era lo más adecuado, pues te obligaba a hacer de todo en todos los rounds, es decir, tú si hacías un round que de repente no hacías un power move, por decirte un ejemplo, pues ya tenías un check negativo, podríamos decir. Que sí que es verdad, podemos estar de acuerdo que si todos tus rounds tienen de todo, pues van a ser rounds más completos. Pero también es verdad que dependiendo contra quién te toque, pues igual puedes hacer en un round el power move más potente y en el siguiente round no centrarte tanto en eso y hacer un round pues más, no sé, con más footworks o con más freezes o yo qué sé. Así que a mí ese sistema tampoco me acaba de convencer porque te obliga a hacer cosas en cada round que igual tú por lo que sea pues no te saldría de por sí. Creo que es más interesante juzgar básicamente lo que sucede, no tener que obligarte a hacer X cosas en concreto. Pero bueno, eso es otro tema aparte. Como decía, habían competiciones que sí tenían su propio sistema de juzgar o de puntuar, pero no eran en todos, era en algunos. Así que lo dicho, eso de estandarizado, ni siquiera hoy en día se ha estandarizado el sistema de puntuar. Hay otro momento en el artículo que hablan de su primo, el hip hop, y quiero entender que hablan del baile conocido como hip hop. Porque recordemos, el hip hop es la cultura. Tú no escuchas música hip hop, escuchas música rap en todo caso. O tú no pintas hip hop, tú pintas graffiti. Y en sus inicios no bailabas hip hop, bailabas break. Aunque hoy en día sí que hay un baile que se llame hip hop. Lo cual ha hecho que haya mucha confusión al respecto. Pero como digo, quiero entender que se refieren a eso, al baile conocido como hip hop. Pero yo no lo llamaría tanto como su primo. Porque, bueno, sí, podría ser su primo, pero sería su primo chiquitito. Puesto que surgió bastante después que lo que es el breaking. Así que como os digo, el artículo me patina en bastantes aspectos porque me da la sensación de que lo ha escrito alguien que no está involucrado en el breaking como tal, ni con la cultura hip hop, y es por eso que cuando habla de algunos conceptos es como que hay detalles que dices, uy, no es así exactamente. Luego también hacen mención a diferentes b-boys, ¿no? Que ponen ahí pues fragmentos de entrevistas, entiendo que han hecho con ellos, o de cosas que han ido diciendo al respecto del Lords of the Floor, y al final son opiniones de cada uno de ellos que en algunos casos estoy más y en algunos casos menos de acuerdo. Pero bueno, al final son opiniones y siempre es interesante de ver qué opina cada uno de cada concepto, de cada cosa o de cada tema que se pueda tratar. Así que si lo queréis ver, os dejaré el enlace por aquí abajo en la descripción para que podáis ver el artículo y ver también un poco qué os parece a vosotros y a vosotras. Pero lo que es el artículo como tal, como digo, hay cositas que no, básicamente. Y una última cosa que quería decir al respecto es que el hip hop siempre abogó y proclamó la unidad, el no discriminar, el estar unidos. Y a esto me refiero con la edad, con el sexo, con la raza y cualquier otro aspecto que pueda ser dado a discriminar.
Sí que es verdad que en los inicios y en el origen pues prácticamente no habían blancos, que fueron poco a poco llegando con el tiempo, pero la idea del hip hop como comunidad ha sido la de ser siempre unidos, de no discriminar a nadie. Lo cual también me da a pensar algunas cosas que he visto a veces por Instagram que digo, el hip hop no iba de unidad. Pero bueno, eso también va aparte. Y si bien en el mismo Lords of the Floor vemos como había alguna Beagle y algún niño, no muchos la verdad, pero alguno había, como JSFX que participaba con Dizzy de Supernaturals, o como B-Boy el Niño que participó con Camel, hacen mención de que el legado del Lords of the Floor fue el Red Bull BC1, que sí, digamos que lo fue, y que se inició en el 2004, pero que hasta el 2018 no contó con las Beagles para nada. Así que aquí también me toca haceros un tironcito de orejas, porque habéis tardado 14 años en daros cuenta que en la escena del breaking también existen las Beagles. Y podemos hablar y debatir de si es bueno tener una categoría de Beagles o si deberían participar todos en el mismo saco. Pero al final, en el BC1 Internacional solo habían B-Boys. Y ya si hablamos de niños, pues ya peor todavía. Menos mal que en el tema racial por lo menos no ha habido esta característica, ya que en diferentes años hemos visto B-Boys de todos los países habidos y por haber prácticamente. Que sí, que seguramente algún país no ha estado nunca en un BC1. De hecho, España, por ejemplo, ha estado muy poquitas veces. Pero bueno, ha estado. Y al final también considero que deben ir los que se lo ganen. No solamente por ser de un lugar o por, no sé, por lo que sea. Debes ganarte la plaza. Pero como digo, hasta el 2018 no hubo una categoría de Beagles y no se involucraron las chicas en el juego. Por lo que creo que es importante tener en cuenta de que el hip hop al final siempre fue un movimiento de intentar no discriminar y de estar todos unidos y unidas. Así que si veis alguna iniciativa que discrimina ya sea por sexo, por edad o por cualquier otro motivo, yo personalmente lo siento, pero para mí eso no es hip hop. Y creerme, las hay. Y bueno, muchos me diréis, bueno, pero es que el BC1 al final es una competición, que es mainstream, que no va con la cultura como tal, que solamente es un evento mediático, y sí, puede serlo. Y de hecho al principio era bastante criticado, pero hoy en día hay tortas para ir a un Red Bull BC1 internacional. Todos y todas quieren estar ahí, o casi todos y casi todas. Pero creo que tendríamos que intentar, pues, defender un poquito eso, ¿no? El que todos podamos estar, que quizá no hace falta que haya niños en una final internacional o que vayan mezclados, o no lo sé. Pero vamos, que pasamos de un Lords of the Floor donde sí había alguna Beagle y algún niño, a un evento donde todo eran chicos y adultos. Y sinceramente, hay Beagles que le pasan la mano por la cara a muchos B-Boys. Y niños también. Así que una de dos, o los metemos todos en el mismo saco, o que hagan como están haciendo, categoría de B-Boys, categoría de Beagles, incluso categoría de Kids, o de jóvenes, o de como le queráis llamar. Aunque para mí lo más interesante es que hicieran categoría de Crews. Que alguna vez en España, por ejemplo, sí que se ha hecho algo similar, pero no ha habido mucha continuación como tal. Creo que este año en España sí que hay algo de Crews en el BC1 de España, así que bueno, si es así, oye, fantástico. Pero como digo, me gustaría que hubiera un poquito más de comunidad y de, bueno, de que todos puedan tener un papel de un modo o de otro. Pero bueno, también entiendo que si es una marca que lo que busca es visualización y bueno, y aprovechar el breaking como método de hacerse ver, etcétera, etcétera, pues al final las marcas lo que suelen hacer es tirar a lo que más llama la atención. Y si en este caso son los B-Boys y adultos, pues es lo que hay. Pero viendo que el Lords of the Floor fue un evento que muchos hemos visto y que fue un evento que sí que marcó un antes y un después, a eso no digo que no, pues oye, bien se podría hacer, ¿no? De hecho, este 2024 se va a hacer de nuevo el Lords of the Floor, en este caso la tercera edición. Y espero que haya alguna Beagle y que haya algún niño, estaría bien. Pero bueno, para eso todavía tenemos que esperar un poquito y ver qué es lo que sucede. Así que familia, ya lo sabéis, cuando veáis un artículo o cuando veáis una noticia sobre lo que sea, básicamente, ya no hace falta que sea solo de breaking, sino de cualquier cosa, pues leer, analizar y llegar a las conclusiones vuestras propias de si está más acertado o menos acertado, porque en este caso ya os digo, hay cosas que no. Así que nada, tironcito de orejas dado a los de Red Bull. Tampoco busco el enfrentamiento ni mucho menos, simplemente pues charlar sobre algo y si a alguien le apetece debatir al respecto, pues podemos debatir también, sin ningún problema. Es más, hace unas semanas hice una publicación para ver si a alguien le interesaba debatir de ciertos temas y hacer una nueva sección en el canal. Así que si lo estás viendo ahora y a ti te apetece, pues dímelo, ponte en contacto conmigo y podemos mirar de hacer esa sección que, bueno, ya estoy planeando un poquito cómo hacerla.
Y antes de acabar el vídeo sí que os voy a comentar una cosita que tengo entre manos y que voy a lanzar dentro de muy poquito. Y es que en su día yo ya me preparaba mis propios mixtapes para ir a entrenar, para bailar con la música que me gusta y no tener cortes entre canciones. Pero yo os digo, de eso hace bastante tiempo que lo hacía. Y el año pasado, cuando fui a Nueva York, conocí a una persona que es Boom5 y que para mí ha significado muchísimo. De hecho, lo he mencionado ya en varios vídeos, así que si me seguís a diario lo habréis escuchado ya alguna vez. Y este chico llevaba un mixtape hecho por él en su coche, en cinta de cassette, y que no sé deciros cuántos años tenía ese mixtape, pero tenía unos cuantos. Y dije, ostras, me apetece volver a hacer algo por el estilo. Así que me he liado la manta a la cabeza y me he hecho un mixtape para mí, para bailar, para entrenar, y en este caso enfocado al rock dance. Pero que se puede utilizar perfectamente para bailar breaking, porque recordemos que mucha música que se utiliza para el breaking se utilizaba para el rock dance. Como por ejemplo The Mexican, Just Begun, canciones de James Brown y tantas otras. Así que eso, dentro de poquito voy a sacar mi primer mixtape de rock dance titulado State of Mind y que compartiré con todos y con todas pues para que lo podáis descargar y tener una horita aproximadamente de música sin cortes y yo espero e intento que con la máxima calidad. Y ahora sí, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo crítica a esta publicación de la gente de Red Bull. Insisto en que no es porque me caigan mal los de Red Bull ni mucho menos, simplemente es que vi el artículo y dije, uy, aquí hay cosas que no cuadran del todo. Y lo he aprovechado pues para explicar cositas que igual no conocíais. Y si os ha gustado el vídeo, como siempre, me dejáis ese me gusta, comentar y compartir. Y como siempre, lo más importante, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te llegue el aviso del próximo vídeo. Porque voy a empezar a publicar los vídeos en días diferentes. Ya no lo vamos a hacer el viernes porque entiendo que el viernes igual no es el mejor día, ya que muchos os vais de fin de semana, o vais de competición, o ya no estáis tan al tanto de las redes sociales. Así que lo voy a ir publicando un poquito cuando me dé, sinceramente. Pero no va a ser ni viernes, ni sábado, ni domingo. A no ser que sea algo especial, va a ser entre semana. Así que lo dicho, nos vemos en el próximo capítulo, aquí, en el blog de BB Clase. Hasta la próxima, familia.